Teniendo en cuenta que estamos en un año político y teniendo en cuenta que ha sido una semana muy importante a nivel político, no podemos menos que sacar a uno de los grandes analistas políticos de nuestro país y siempre es un placer dialogar a través del micrófono de Radio Rivadavia AM 630 con este analista político, gran, reconocido, con nombre y con apellido propio, como lo es el señor Sergio Berestein. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por llamarme. No, el placer siempre es mío. Sergio, preguntarte fundamentalmente como analista político y hacer un balance de cuáles para vos en este año político han sido los grandes triunfadores y quiénes los grandes perdedores. Me parece que es un año muy importante en la historia contemporánea de la Argentina, en virtud de esta alternancia en el poder que se ha generado como resultado del triunfo de Mauricio Macri y en general por un cambio de tendencia hacia la moderación, hacia un sistema político basado en el diálogo, en el consenso. En este año creo que sufrió una derrota muy significativa, un proyecto populista con connotaciones autoritarias liderado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fueron de a poquito fortaleciéndose liderazgos mucho más modernos, mucho más democráticos, basados en concepciones, uno diría, más actualizadas de la política, de la economía, de la sociedad, del desarrollo. Sí. Con lo cual creo que se cierra un ciclo de 12 años, un ciclo importante para la Argentina, basado en una concepción proteccionista, aislacionista, populista, autoritaria, que fue muy popular en su momento. La presidenta ganó con el 54% de los votos. Creo que hubo un proceso de aprendizaje y la sociedad argentina en los últimos años decidió cambiar. Por eso hoy tenemos este entorno tan distinto. Veremos si este es el gran desafío de acá para adelante, si este nuevo esquema es capaz de resolver los problemas más importantes que tiene la sociedad, que son muy significativos, tanto en lo económico, en lo político, en la seguridad. Hay una cantidad de elementos que conforman una agenda muy compleja. Veremos ahora si esto puede solucionarse, aunque sea gradualmente, ¿verdad? Bien. Sergio, y en relación a la pregunta, indiscutiblemente uno de los ganadores o el ganador del año a nivel de lo político ha sido para vos Mauricio Macri, ha sido Cambiemos en general, ¿y cuál ha sido quizás el perdedor? ¿Ha sido Cristina Fernández de Kirchner? ¿Ha sido Daniel Scioli? ¿Ha sido Aníbal Fernández? Más que personas, ya perdieron ideas, ¿no? Perdieron concepciones. Las personas son importantes como expresión de algo más profundo. No están ahí porque sí, están ahí porque la sociedad los pone, los vota, los mantiene, los sostiene, los legitima, ¿verdad? Sí. Con lo cual yo creo que lo que hemos visto aquí fue la derrota de una concepción, insisto con el concepto, populista autoritaria, y la emergencia o el surgimiento de una concepción mucho más moderna, más democrática, que se expresó ahora en Macri como en el 2003 se expresó en Sergio Massa. Pero, digamos, fueron vehículos o vectores a partir de los cuales se expresa una tendencia subyacente, es lo que vuelve a estos líderes en efectivamente personas predominantes. ¿Me explico? Perfecto. Sergio, en relación a lo acontecido durante esta semana, primero, ¿qué te ha parecido el discurso llevado a cabo por Mauricio Macri en el Congreso de la Nación? Creo que estamos en un momento singular, porque lo normal nos parece extraordinario. Un discurso preciso, moderado, con una puesta en escena muy pulcra, muy prolija, todo en horario, sin excesos, sin gritos, sin personalismo, sin autorreferencialidad. Lo que ocurre en cualquier democracia normal, a nosotros nos parece extraordinario, porque venimos naturalmente de un ciclo caracterizado por estos personalismos extremos y por exceso de todo tipo, fundamentalmente en cuanto a la autorreferencialidad de la expresidenta. Creo que el contenido del discurso tuvo aspectos muy interesantes. Hay detrás de los conceptos de Mauricio Macri en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa una concepción de un filósofo político canadiense que se llama John Rawls,
que en el siglo pasado planteó una idea innovadora, revolucionaria, yo creo, de igualdad de oportunidades como objetivo primordial de la sociedad. Uno no puede asegurar equidad absoluta, pero sí puede garantizar igualdad de oportunidades para que todos tengamos el mismo acceso a bienes públicos, ¿no? A educación, salud, justicia, transporte, cuidado del medio ambiente, seguridad. Esto no ocurre en general en nuestras sociedades, que suelen duplicar o profundizar los desequilibrios sociales ya existentes. Por ejemplo, tenemos las mejores escuelas en los mejores barrios, los mejores trenes en las zonas más pudientes, y esto, por supuesto, termina generando sociedades aún más desiguales, ¿verdad? Sí. Entonces, detrás de esta idea de igualdad de oportunidades, de garantizar una educación de calidad para todos, de asegurar vivienda de calidad, urbanizar las villas, hay una concepción muy innovadora que propone el ingeniero Macri. El único político argentino que habló de eso en su momento fue Raúl Alfonsín, hace 30 años, ¿verdad? En esa oportunidad, como consecuencia de la complejidad de la transición, las personas militares, obviamente los problemas económicos, esa idea se fue diluyendo, fue una ilusión, digamos, democrática, detrás de ese concepto que después se popularizó, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se cura. Detrás de eso estaba esta concepción de igualdad de oportunidades de John Rawls, que ahora retoma Macri, tal vez con menos épica, pero no con menos importancia, creo yo, teniendo en cuenta el contexto de alta pobreza y mucha marginalidad que tiene Argentina. Es un país con casi un tercio de la población que vive en la pobreza y casi el 11% de la marginalidad, de acuerdo a los datos de la Universidad Católica, ¿verdad? Sí. Sergio, en relación a ya sabes, algunos comentarios consideraron, y quiero saber tu opinión al respecto, que nuestro presidente electo, Mauricio Macri, habló de pobreza cero, también de narcotráfico, hizo un llamado a la unidad y muchos otros puntos, pero que le faltó propuestas o cómo llevar a cabo ello en el discurso. ¿A vos qué te pareció? Yo creo que es un primer discurso basado en objetivos, en los qué, no en los cómo. Me parece que el ingeniero Macri tiene esta tendencia ya expresada en su rol como jefe de gobierno por 2 periodos en la ciudad de Buenos Aires, a hablar poco. Pero cuando habla es muy contundente, expresa una visión. Me parece que los cómo se van a ir desplegando a lo largo del tiempo, entre otras cosas porque es muy difícil proponer en la Argentina instrumentos concretos en la medida que no hay información clara como para elaborar un diagnóstico preciso. Recordemos que los datos del INDEC son obviamente objetables, no sirven como para elaborar diagnósticos ajustados de política pública. Lo que informa el Banco Central hasta ahora tampoco era creíble. Entonces, ¿cómo se pueden proponer instrumentos cuando no se tienen una idea precisa, clara, de cuál es la gravedad de la situación? Yo creo que en todo caso es un síntoma de responsabilidad por parte del presidente. Eventualmente los cómo se tienen que discutir. En algunos casos esto requiere leyes, lo tiene que discutir el Parlamento, ¿verdad? Sí. Algunos hubieran pensado que el ingeniero Macri iba a definir algunos proyectos para mandar en sesiones extraordinarias, pero la impresión que uno tiene, y hay alguna información al respecto, es que esto no va a ocurrir. En todo caso, la agenda parlamentaria se discutirá en el discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo del año próximo. Y este verano va a ser un tiempo de consensos y tal vez se tomen decisiones por un instrumento que se llama el decreto de necesidad de urgencia. Es un decreto, es un fenómeno, es un instrumento constitucional que obviamente a algunos no nos gusta demasiado, pero bueno, debe luego ser ratificado por una de las 2 cámaras para convertirse en ley según la legislación vigente. Sí. Sergio, en relación a los pasos siguientes que ha dado el presidente electo Mauricio Macri, ¿qué te parecieron las diferentes reuniones que ha mantenido hasta el día de la fecha y cuál es el mensaje que para vos le quiere dejar a la sociedad, a nuestro país? Como yo sugería antes, la normalidad nos parece extraordinaria. Creo que lo que está haciendo Macri es lo que hace cualquier líder moderno, hablar con el conjunto de referentes más importantes políticos del país. Recordemos que Macri ganó por un porcentaje bastante acotado, que no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras,
que gobierna su fuerza un puñado de provincias, hay 18 provincias en manos de gobernadores peronistas, la mayoría de las ciudades, no en cantidad de población, pero sí en número de ciudades están en manos de intendentes peronistas, los sindicatos son peronistas. Él en consecuencia va a dialogar, a mantener reuniones permanentes con los jefes de bloques y va a necesitar una política muy activa para lograr consensos básicos, precisamente para que la agenda parlamentaria pueda avanzar, no con caprichos de ejecutivo, sino como resultado de un esfuerzo enorme para identificar los puntos comunes, ¿no? Los comunes denominadores que acerquen posiciones. En este contexto me parece que rápidamente hay una especie de estrategia para hacer de la necesidad virtud. Es imprescindible el diálogo, si no va a haber gobernabilidad. Y de eso se hace, creo yo, una gran diferenciación respecto del estilo que predominó estos últimos años, con una presidenta que no solamente no hacía reuniones de gabinete, sino que tampoco hizo reuniones con los gobernadores, excepto unos días antes de irse. Así que son mensajes de lo que viene, de un estilo político distinto, donde la concertación, la búsqueda de consensos, va a ser una práctica habitual, necesaria, tenemos y también suficiente. Cuidado que es muy interesante el diálogo, pero aquí hace falta tomar determinaciones que tienen impacto redistributivo, donde hay ganadores y perdedores. Entonces hay que mirar esto con cautela en términos de la efectividad, ¿verdad? Es un país acostumbrado a esta cultura democrática. Veremos cómo los propios actores se van adaptando a esta propuesta tan original que surge de la correlación de fuerzas que votó la sociedad en estas elecciones. Sergio, ¿crees que se terminó el kirchnerismo? ¿Se terminó la era de Cristina Fernández de Kirchner? ¿O crees que va a ocupar un lugar desde donde esté Cristina Fernández de Kirchner? Creo que ella está intentando ya posicionarse como una líder de oposición fuerte, tajante, confrontativa. En su discurso de despedida quedaron ya definidos los lineamientos de una posición que tiene incluso a escala, por lo menos continental, ¿no? Ella habló de poderes de afuera que están determinando los resultados en las elecciones y que tienen en los medios de comunicación y en la justicia dos brazos operativos con impacto no solamente en Argentina, sino también, por ejemplo, en Venezuela o en Brasil. Se ve ella en el espejo de Maduro, en el espejo de Dilma, teme que haya naturalmente en las inevitables causas judiciales que ya tiene y las que van a venir, sobre todo una amenaza que pueda naturalmente limitar su liderazgo y afectan la forma en la cual la historia la va a recordar. Y en este contexto me parece que Cristina enfrenta un desafío enormemente importante, fundamentalmente como resultado de esta manera de entender la política que ella tiene, que es desde el Estado, desde el poder, ¿no? Difícilmente ella pueda mantener su estilo de conducción sin el control de recursos públicos. Por eso creo que desde ese punto de vista el kirchnerismo, como lo conocemos, ya terminó. Vendrá otra etapa del kirchnerismo, donde seguramente tratarán de volver al poder. Me parece que el peronismo aquí tiene la posibilidad de limitar eso, y uno ya está viendo síntomas muy contundentes. Por ejemplo, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granado, que dijo que él es un intendente peronista, que nada que ver con el Frente para la Victoria. Ya se ha dividido el Senado en la provincia de Buenos Aires. Gobernadores como Urtubey han demostrado una diferencia muy tajante respecto del liderazgo que propone la expresidenta. De hecho, no fue la última reunión de gobernadores con ella. Entonces me parece que lo que le permitió sobrevivir va a ser su límite, ¿no? Que es el Partido Justicialista, con lo cual el kirchnerismo corre el riesgo de convertirse en básicamente un movimiento más bien de nicho, de secta, pero sin capacidad ni escala como para competir a nivel nacional con posibilidades de volver a ganar una elección. Sergio, ahora te quiero preguntar sobre la famosa, en lo largo de la semana, medida cautelar. Para vos la medida cautelar, que ya forma parte del pasado, creo yo, pero me parece que es un hecho que aconteció y no hay que soslayarlo. ¿Favoreció la ida de la presidenta de la Nación en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hizo irla de mejor manera o no? Yo tengo la sensación, más que información, que esa decisión de ir a la justicia para pedir información
respecto de cuál era el procedimiento adecuado en cuanto a la transmisión del poder, le permitió a la expresidenta mantener un protagonismo exagerado, ¿no? Es lo que ella buscaba, ser hasta el último día un factor de poder. Su gran obsesión era no convertirse en bueno, esa figura tan común de la política norteamericana, el famoso Pato Rengo, ¿no? Lo logró, pero creo que el costo de no haber sido el Pato Rengo fue una pérdida de prestigio en su liderazgo, porque exageraba la manera en la cual ella actuó todo este tiempo. Así que me parece que la historia no va a recordar demasiado este episodio, va a pasar obviamente más bien a los 10 páginas, ¿no? Nadie se va a acordar de todo este berrinche absurdo de la presidenta y el tiempo y la incertidumbre que hizo, en todo caso, mover el eje de debate de la herencia desastrosa que ella deja en materia económica, en materia fiscal, de pobreza, marginalidad, narcotráfico, inseguridad. Si no hubiéramos hablado de la famosa cautelar o de la banda o el bastón, hubiéramos hablado de las cosas importantes. Y por último te quiero preguntar sobre otra figura que ha sido en este año. ¿Cómo finaliza para vos Daniel Scioli? Me parece que el último Scioli, el que se reunió con Macri, es el verdadero Scioli. Scioli creo que en el transcurso de la campaña no logró nunca encontrar su lugar, el lugar de una persona moderada, de diálogo, el Scioli que le permitió llegar hasta donde llegó como gobernador y como candidato presidencial. Creo que el liderazgo de Cristina fue para él un obstáculo insuperable y que terminó contaminando, intoxicando su campaña. Si Scioli hubiera logrado la independencia, la autonomía, como para definir la estrategia de campaña más autónoma, más independiente, probablemente hoy sería el presidente de la nación. Cristina no lo permitió, Cristina le arruinó la posibilidad a él y al Partido Justicialista de ganar la elección, con decisiones estratégicas realmente desastrosas, como la selección de candidatos. Ella ya había demostrado ser bastante mala en ese sentido, lo puso a Vudú de vice, ¿verdad? Completó ese ciclo de desatinos con la selección, por ejemplo, de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, de Zanini como vicepresidente de Scioli. Eso es lo que explica el triunfo de Mauricio Macri, más que no estoy negando que haya habido virtudes, ¿verdad? En la campaña de Macri, lo que digo es que los errores no forzados de Cristina le ganaron el camino, claro, a Cambiemos, y Scioli fue víctima y no tuvo la rebeldía necesaria como para enfrentarla. Sergio, realmente quiero agradecerte muchísimo, como siempre sos claro, como siempre tenés tus conceptos, tenés tus principios en los cuales habrá oyentes que están de acuerdo y otros que están en desacuerdo, pero es imposible no aceptar tu palabra como una de las palabras como analista político más autorizadas de nuestro país. Muchísimas gracias, como siempre, señor Sergio Berestein. Ha sido un verdadero placer, Sergio, y que tengas una linda noche. Gracias, igualmente. Un gusto enorme. Hasta pronto. Chao, Sergio. Chao.